Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más. Aquí todavía pensando en los dos últimos mensajes que compartí con ustedes por estos medios y ha sido un reto para mí y espero que lo sea también para cada uno de ustedes el poder tener ese mismo mensaje de vida para las personas que lo están necesitando. Pili y yo, mi esposa, hemos orado por cada uno de ustedes para que podamos también ser ese buen instrumento en las manos de nuestro Dios y poder así llevar a otros esa agua de vida que hoy fluye en nuestro interior. Así de que vamos a orar. El mensaje de hoy está asociado, relacionado con esto que estamos hablando en los últimos dos domingos. Padre, estamos muy agradecidos contigo por la vida que nos has dado en ti. Gracias por esa obra que comenzaste en cada uno de nosotros, que has prometido perfeccionar y llevar a su término. Gracias, Dios, por el mensaje de hoy. Te rogamos de todo corazón que lo afirmes en nuestros corazones y que, como siempre, nos ayudes a seguir ese buen ejemplo tuyo, Padre amado, de poder llevar esa palabra de reconciliación. Oramos por aquellos que apenas están conociendo de ti, para que, al igual que nosotros, todos podamos crecer juntos en la fe que es en Cristo Jesús. Te ruego también por aquellos que hoy se encuentran abatidos en medio de alguna situación personal o intrafamiliar, de salud, de cualquier naturaleza, para que seas tú en cada uno de ellos, Dios, trayendo esa esperanza y recordándonos que en ti siempre tenemos la salida, la respuesta. Gracias por la palabra del día de hoy, Padre amado. Por favor, afírmala en el corazón de cada uno de nosotros y ayúdanos a ser hacedores de la misma. Te lo pedimos de todo nuestro corazón y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, como les estaba diciendo al comienzo, estuve pensando durante toda la semana en estos dos últimos mensajes acerca de Jesús, agua de vida. Y siguiendo por esta misma línea, recordaba o estaba leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Lucas, al comienzo de este libro, en el versículo 8, consigna las siguientes palabras que Jesucristo nuestro Señor dirigió a sus primeros discípulos. Voy a leerlas de manera textual en la traducción Palabra de Dios para Todos. De paso, les comento que voy a usar hoy esa versión para la lectura de los diferentes versículos que estaremos analizando. Dice Hechos 1:8: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. El cumplimiento de esta promesa para estos 4 lugares geográficos comenzó en Jerusalén con la predicación de Pedro, de acuerdo a lo que está escrito en el capítulo 2 de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Este sermón, como está escrito, dio como resultado la conversión de 3,000 personas, muchas de las cuales venían de diferentes lugares muy apartados de Jerusalén y que posteriormente volverían con ese mensaje a sus lugares de origen, dando testimonio de lo que ellos habían escuchado. Una parte de este sermón dado por Pedro en capítulo 2, versos 38 y 39, dice: cambien su manera de pensar. Estas fueron las palabras de Pedro para todos los que lo estaban escuchando en ese momento. Cambien su manera de pensar y de vivir y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. El cumplimiento de la promesa de Jesús, que el Evangelio llegaría a Samaria y a los fines de la tierra, empezó también con la misión de Felipe a los samaritanos, de acuerdo a lo que está descrito en este libro de Hechos, capítulo 8, en los versículos 4 hasta el 25. Esta historia precede al pasaje que hoy será objeto de nuestro estudio, que más adelante veremos.
Solamente por mencionarlo, dice Hechos capítulo 8, versículo 5. Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí anunció el mensaje acerca del Mesías. Como lo mencioné en las dos pasadas enseñanzas, Samaria era un pueblo, un lugar marginado y separado de la comunidad judía, a causa de su historia y de su teología. Eso lo vimos la semana inmediatamente anterior. Así es de que Felipe, del que acabamos de hablar en Hechos capítulo 8, versículo 5, era un diácono que estaba alineado con los propósitos del Señor. Esto es cíclico. Recuerden que Jesucristo, esa misma labor que efectuó en el corazón de la mujer samaritana y posteriormente en el corazón de la gran mayoría de samaritanos que salieron a su encuentro, lo delegó después en estos 12 hombres que llamó con ese único propósito, con esa única misión. Hoy vamos a analizar el capítulo 8 del libro de los Hechos en los versículos 26 al 40 y vamos a ver varios aspectos donde aprenderemos cómo estar alineados con los propósitos de Dios. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Vamos entonces a Hechos capítulo 8, verso 26, hablando de este encuentro que tiene ahora Felipe. Dice: un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Noten que aquí el primer aspecto que podemos ver claramente acerca de cómo estar alineados con los propósitos de Dios es que es importante escuchar su llamado. El libro de los Hechos de los Apóstoles, y particularmente en este relato que leí y en capítulo 8 de los Hechos, muestra cómo Felipe inicia esa dispersión del cristianismo de Jerusalén y efectúa su visita a Samaria, donde allí muchos le escuchan y le ven obrar de forma milagrosa, producto de la acción del Espíritu Santo. Este mensaje que proclama llega a muchísimas personas que, por supuesto, profesaban la fe judío-cristiana y posteriormente sería consolidado por el trabajo de Juan y de Pedro. Lo interesante de este mensaje es ver a un Felipe que está siendo el precursor, por darle un término, al avivamiento o a ese florecimiento de la fe cristiana o de la fe cristocéntrica en Samaria, y recibir este llamado por parte de un ángel del Señor. Ahora pensemos por un momento en esta dualidad en la cual se encontraba Felipe en esos instantes. Una parte de él decía que debía quedarse en Samaria porque estaba dando fruto su predicación, pero por otro lado estaba escuchando la voz de Dios por medio de este ángel diciéndole que se alejara de ese lugar y que se dirigiera, como dice claramente, a ese lugar llamado Gaza con un propósito específico. Ahora, es mucho más interesante si entendemos que la parte geográfica de donde quedaba Gaza era bastante distante de Jerusalén. Felipe recibe este mensaje para ir a Samaria y tiene que recorrer, escúchenme bien, 73 kilómetros de Jerusalén hacia Samaria y de allí recorrer, escúchenme con atención, 80 kilómetros más desde desde allí, desde Jerusalén hasta la ciudad de Gaza. Recordemos que era un ambiente inhóspito. Él tenía, como lo veremos un poquito más adelante, que recorrer semejante distancia a pie, en una zona, como lo mencionaba también, totalmente desértica y por demás calurosa. Entonces Jerusalén, en conclusión, quedaba obviamente en la parte alta y tenía que descender hacia allí. Dice acá que Felipe entonces escucha esa voz, que ahí les invito a reflexionar en primera instancia. Felipe no dudó en dejar un ministerio próspero, por decirlo de alguna forma, ahí en Samaria, para, como lo veremos enseguida,
escuchar atentamente a Dios y dirigirse hacia una zona supremamente distante y sin saber exactamente cuál era su misiva, porque como pudimos leer en el texto, lo primero que le dice aquí el ángel es básicamente que se dirija desde Jerusalén a Gaza. No le da más detalles. A mí me gusta mucho esto y me encanta cómo Dios obra en el corazón de aquellos que elige y llama. Muchas veces no da mayores detalles, pero ahí está actuando en el corazón de estos hombres para que se muevan por la fe y por la seguridad de que la voz, como viene de Dios, les dirigirá hacia sus propósitos. Quiero preguntarte hoy, ¿Dios te está llamando a un propósito específico? Muchas veces Dios, como lo he mencionado en muchas otras oportunidades, nos saca de ese lugar de confort, de seguridad, para llevarnos a un lugar, en muchos casos, como le pasó a Abraham, como en este caso a Felipe, a lugares que son por nosotros desconocidos. Pero es importante, es indispensable escuchar atentamente la voz de Dios para que Él nos diga exactamente lo que debemos hacer. Eso es lo que hace un hijo o una hija de Dios. Eso es lo que hace o lo que debería ser un discípulo de Cristo que está alineado con los propósitos de Dios. Recuerden que nosotros tenemos un mensaje supremamente importante, que es el mensaje de la reconciliación, como también lo he mencionado en muchísimas ocasiones. El segundo aspecto de este texto de Hechos capítulo 8, de cómo estar alineados con los propósitos de Dios, es acudir, porque muchas veces escuchamos y vemos en la Biblia muchas historias o muchos relatos de hombres que escuchan la voz de Dios, pero que dudan o simplemente no se movilizan hacia ese llamado. Aquí vamos a Hechos 8, 27 y 28, que dice: entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de la Candace, o sea, la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa sentado en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías. Escúchame bien, lo más importante frente al llamado de Dios es la obediencia. Si vamos a ser obreros efectivos para el Señor, tenemos que ser sumisos y obedientes. Dios mandó a Felipe a dejar multitudes en Samaria y a viajar más de 150 kilómetros para predicar a un alma perdida. Felipe estuvo dispuesto a viajar esa distancia para llevar a cabo la misión que Dios le estaba encomendando. Ahora, una dedicación de esa naturaleza implica amor verdadero por las almas perdidas. Nosotros también debemos tener ese mismo amor y esa misma compasión como lo enseñara Jesús a sus discípulos cuando les dijo lo siguiente. Miren las palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versos 35 al 38. Les voy a dar unos segunditos para que se ubiquen en este Evangelio, Mateo capítulo 9, 35 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando un nuevo mensaje del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos, dice acá. Eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al Señor, dueño de la cosecha, que envíe trabajadores para recogerla. La compasión. Alguna vez analizaba ese término compasión. Es precisamente eso. Es dolor por la condición espiritual de otro y movilizarme a hacer algo en pro o en beneficio de esa alma. Felipe no dudó en absoluto. Aquí no vemos a Felipe diciendo: Señor, voy a orar. O tal vez pidiendo en oración: Señor, pero hay otros apóstoles,
o mejor, hay apóstoles tuyos, discípulos tuyos, más cerca a ese lugar. ¿Por qué me envías a mí? No, aquí dice que Felipe se levantó y se dirigió al lugar que Dios le estaba señalando. Dios no le estaba forzando, Dios le estaba concediendo el enorme privilegio de llevar a esa alma a sus caminos, a una relación personal con Dios. Tal vez si Felipe hubiese puesto objeción, desde luego Dios hubiese elegido otra persona para llevar a cabo esta preciosa misión, esta preciosa encomienda que tú y yo tenemos hoy en día también. Y es una bendición que nosotros podamos ser ese instrumento y podernos dirigir a donde Dios nos envía. Me acordaba de las palabras del profeta Isaías cuando tiene esa preciosa revelación de Dios, cuando se manifiesta en el templo, y dice Isaías 6:8 que él escuchó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hablando desde luego de la Trinidad. Entonces yo dije: Isaías, aquí me tienes, envíame a mí. Felipe obedeció sin titubear, sin reparos, sin objeciones, sin condiciones al llamado del Señor. Él se levantó, dice, y se dirigió hacia ese lugar a encontrarse con este hombre. Ahora dice aquí el texto de Hechos que se encontró con un etíope eunuco que era más o menos como el tesorero de Candace en Etiopía, es decir, la reina de ese lugar. Él era el tesorero y él venía de Jerusalén. Había también realizado este largo trayecto hacia Jerusalén, dice ahí, para adorar a Dios. La ventaja es que este hombre etíope, por ser un funcionario de alta alcurnia, por decirlo así, pues desde luego se desplazaba en un carruaje. Ahora, dice la historia que en Israel a los eunucos, eunuco, por si no conoces el término, se refiere a alguien que ha sido castrado precisamente para no tener relaciones con mujeres, y esto lo hacían en ese tiempo, en este caso, para que no fuera de alguna forma seducido en su función como dignatario de esta reina y así hacer peligrar los tesoros, en este caso, de esta nación. Pero asimismo en Israel estas personas no tenían, digamos, la libertad de ingresar al templo y de adorar con libertad, porque en Deuteronomio 23:1 había sido establecido por Dios que ninguna persona amputada podía dedicar precisamente la adoración a Dios, aunque lo dice ahí que venía con esa intención de adorar a Dios. Este hombre había recorrido la distancia de 4.758 kilómetros según las estadísticas, porque deseaba precisamente ese tiempo de adoración a ese Dios del cual él había oído hablar. Pero vamos a ver más adelante que él realmente estaba adorando, al igual que le sucedía a la samaritana y a muchos de los samaritanos que conocimos la semana anterior. Eran personas solamente religiosas, o como los de Atenas, que también mencioné que el apóstol Pablo visitó y que eran solamente religiosos. Dice aquí que él venía en su carruaje leyendo al profeta Isaías. Así es de que era una distancia supremamente larga. Imagínense 4.758 kilómetros en un carruaje. Seguramente era una travesía que requería de muchísimo tiempo, de muchísimas horas, tal vez días, porque no creo que era un recorrido que hiciera en un solo día, porque eran varios y tenía que reposar y descansar. Además, recordemos que las travesías eran por lugares muy desérticos. Pero bueno, esto solamente a manera de información para que podamos ubicarnos en la parte contextual de la condición de este hombre que se anhelaba realmente entender, como lo veremos en el pasaje que sigue, quién era ese Dios del cual había escuchado en Etiopía y al cual en la época de la Pascua
visitaba entonces la ciudad de Jerusalén con el propósito de adorar a Dios. Estaba leyendo, dice, una porción de las Escrituras que era el profeta Isaías. Aquí vamos entonces a entrar al tercer aspecto de, para estar alineados con los propósitos de Dios, es indispensable enseñar lo que Él ha revelado. Mire conmigo ahí en Hechos 8, 29 al 35, lo que sigue en el texto, por favor. Hechos 8, 29 al 35. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a este carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Miren esto con atención. Entonces Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? El funcionario le dijo: ¿cómo voy a entenderlo sin tener quien me lo explique? Entonces el funcionario invitó a Felipe para que subiera y se sentara con él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que no se queja cuando le cortan la lana. No dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos. Su vida en la tierra terminó. No habrá ningún relato acerca de sus descendientes. El funcionario le preguntó a Felipe: por favor, dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o de otra persona? Entonces Felipe comenzó a hablar. Empezó desde esta misma escritura y le contó la buena noticia acerca de Jesús. Este relato, desde la primera vez que lo leí, causó un impacto profundo en mi corazón. Noten este amor por esa alma que tuvo Felipe. Este hombre venía leyendo algo que no entendía. ¿Cuántos de nosotros, en muchas oportunidades o por mucho tiempo, al menos yo, por mucho tiempo leía porciones de la Biblia? Yo recuerdo, y tal vez lo he compartido con muchos de ustedes, que cuando yo empecé a tener ese llamado de Dios, esa inquietud que sé que el Espíritu Santo estaba produciendo, yo leía un Nuevo Testamento, pero no entendía absolutamente nada. Y el problema se agravaba cuando leía el Antiguo Testamento en libros no estudiados cronológicamente, sino al azar. La confusión era tremenda. Yo no entendía absolutamente nada. Y yo creía que adoraba a Dios. Yo creía que tenía la aceptación de Dios. Pero no era así. Ni siquiera entendía quién era Él y lo que decía su palabra. Este hombre estaba leyendo Isaías y noten la pregunta: ¿de quién está hablando este texto? ¿Está hablando de Isaías?, le dice el etíope eunuco a Felipe. ¿O está hablando de quién? Felipe, dedicada y amorosamente, se sienta y empieza a hablarle desde ahí, desde Isaías, y llevándole en un recorrido acerca de toda la profecía que de él se hablaba, y lo llevó a conocer a Jesucristo. Es decir, lo llevó al nacimiento de Jesús, lo llevó a los primeros años de Jesús. Desde luego Felipe como diácono conocía la historia y lo llevó a esos 3 años, seguramente a describirle todo lo que Jesús había venido a hacer, que era anunciar el reino de los cielos a todos los que en ese momento vivían. Dice entonces aquí que empieza a disipar dudas, empieza entonces a enseñarle a él que era de Cristo de quien hablaba el texto. ¿Sabes? Tal vez te has encontrado con personas de las mismas características. O quiero decir, personas que tal vez llevan su Biblia, que seguramente de pronto se están reuniendo en algún lugar, pero no han tenido una explicación clara de quién es Cristo, de quién es Él, de por qué Él vino, de por qué murió, de por qué resucitó y de por qué se necesita un Salvador. Hay muchas personas, escúchame, esto lo digo con todo el amor, pero también con una carga en mi corazón. Y ustedes saben que cuando yo digo carga, no es una lucha, sino una compasión como la que tuvo Jesús por cada persona que sigue asistiendo a muchos lugares donde se celebran reuniones incluso cristianas, pero que no entienden las exposiciones, por más claras que sean,
porque aún no han comprendido quién es Cristo. Felipe abre su boca, dice la versión 60, y comienza desde esa escritura y le anuncia a Jesucristo. Le proclamó el evangelio a este hombre. ¿Cuál fue el efecto? Dice Hechos capítulo 36, verso 40. Aquí vemos el cuarto aspecto de para estar alineados con los propósitos de Dios. Es primordial ser constantes en su llamado. Dice 36 al 40, mientras viajaban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el funcionario dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje y ambos, Felipe y el funcionario, entraron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, el funcionario ya no lo volvió a ver y siguió muy feliz su camino. Felipe apareció en la ciudad de Azoto y anunció la buena noticia de salvación por todos los pueblos por donde pasaba en su viaje hasta que llegó a Cesarea. Dice acá, yendo por el camino llegaron a cierta agua. El eunuco le dijo a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire la convicción que había producido en este hombre la lectura de la palabra de Dios, la explicación que Felipe le había dado, pero por supuesto, aquí necesitamos entender que el Espíritu Santo estaba obrando en el interior de este hombre eunuco religioso para que esa palabra llegara a ser en él vida. Y él dice: aquí hay cierta agua. Miren a la altura de la enseñanza donde lo llevó el mismo Felipe. No solamente que Jesucristo ha venido a reconciliar al mundo con él mismo, sino que Jesucristo ha establecido la ordenanza del bautismo, y por eso aquí es el eunuco el que solicita, no es Felipe el que le dice: bueno, ya entendiste, ya conociste, ya terminé mi exposición o ya estudiamos hasta aquí, es tiempo de que te bautices. No, es el eunuco el que pide esto. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Felipe ante la petición de este hombre eunuco? En la Reina Valera 60, los versos 37 y 38 dicen: Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Noten que Felipe le dice: si crees de todo corazón, puedes. Ahora, hace un momento les compartí que los eunucos no podían ni siquiera adorar ni entrar al templo por su condición. Pero, ¿Felipe acaso estaba yendo en contra de lo que estaba establecido? No, porque si leemos Isaías 56, este pasaje es hermoso. Isaías 56 del 3 al 5 dice: el extranjero que se una al Señor no debe decir: a lo mejor el Señor me separará de su pueblo, y tampoco el eunuco debe decir: soy un árbol seco. Porque el Señor dice: a los eunucos que respeten mis días de descanso, decidan cumplir mi voluntad y obedecer mi pacto, les daré en mi templo y dentro de mis murallas un monumento a su memoria, lo cual es mejor que hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no será olvidado. ¡Oh, esto es espectacular! Este eunuco entendió por la explicación de Felipe que Jesús no hacía acepción de personas y que aunque había una norma, obviamente en Deuteronomio, con la llegada del Mesías, esa norma había sido abolida, y aquí el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, muestra que aún los eunucos podían entrar a tener esa relación con Dios y podían entonces disfrutar de la misma herencia eterna que disfrutaba en ese momento Felipe y todos los que habían creído en él. Así es de que él mismo pide y dice: ¿qué impide? Si ya ha entendido, ¿qué impide? Y por eso Felipe le dice: nadie, a manera de paráfrasis, no hay nada que te impida el bautismo, solamente el haber creído. Así es de que este hombre fue llevado amorosa, decididamente al camino de Cristo por parte de Felipe, y dice que se fue feliz, no lo volvió a ver nunca más, y se dirigió hacia Etiopía, a su lugar de origen. Muchos historiadores dicen que la primera iglesia en Etiopía nació de la proclamación del evangelio que este mismo hombre
que fue sacado de las tinieblas a la luz y que pudo entender que era más una relación personal que el seguimiento de una religión lo que lo hacía hijo de Dios. Entonces, 4 aspectos muy importantes que tú y yo debemos tener en cuenta de cómo estar alineados con los propósitos de Dios. Número 1, es importante escuchar su llamado. Número 2, es vital que acudamos a ese llamado. Número 3, es indispensable que enseñemos lo que Dios ha revelado en su palabra. Y número 4, es primordial ser constantes en su llamado. Felipe fue constante. Si Dios ha puesto personas en tu camino, sé constante. No desmayes, sé paciente. Permite que el Espíritu haga su obra en cada corazón. Recuerden que esto no es una carrera contra el tiempo. Es más bien esa carrera que tenemos que llevar a cabo, como dice Pablo, concluir la carrera es hacer y cumplir el ministerio que papá nos dejó. Ustedes y yo, como hijos e hijas de Dios, necesitamos tener un corazón como el de Felipe. Felipe no fue exactamente un apóstol y no fue tan reconocido tal vez como Pablo, pero fue un predicador dedicado y efectivo. Tú y yo podemos ser esa clase de hombres y mujeres dedicados y efectivos para el Señor. Quiero cerrar esta enseñanza mencionando lo que le dijo el apóstol Pablo en su segunda carta al joven Timoteo. Miremos 2 Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Nuestro Dios desea usarnos a ti y a mí para ser ese instrumento de reconciliación. Tan solo se requiere que tú y yo digamos como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Digamos a nuestro Dios y Padre: Padre, aquí estoy dispuesto en este día. Estoy dispuesta en este día a hacer tu voluntad. Entiendo que al igual que este hombre etíope, hay cientos de personas a mi alrededor que no entienden tu palabra. Por favor, abre sus corazones y haz de ellos un terreno fértil para que la semilla de tu palabra germine en ellos y produzca fruto para tu gloria. Llénanos de tu gracia para que estemos siempre dispuestos a escucharte a ti por medio del mensaje que tenemos de tu palabra. Te lo pedimos de corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Estamos orando por ti, mi esposa y yo, porque Dios desea hacer de ti ese instrumento de reconciliación. Si quieres seguir creciendo en ese conocimiento de Dios, continúa juntamente con nosotros creciendo en el conocimiento de su palabra. Recuerda inscribirte a este canal. Recuerda difundir este mensaje, por favor, con tus conocidos. Y si quieres recibir contenido de medios o mejor de meditaciones por audio, escríbeme y te los envío a tu WhatsApp para que también sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Muy pronto seguiremos usando otros canales de difusión porque nuestro deseo es que así como este hombre etíope conoció a Cristo y se comprometió con él, se hizo discípulo de él y llevó a otros a Cristo, también nosotros podamos seguir cumpliendo con este precioso y maravilloso ministerio. Mi esposa Piri y yo les enviamos un fuerte y caluroso abrazo. No olviden, por favor, como ya lo dije, difundir este mensaje. Gracias por el apoyo que de muchas formas ustedes pueden darle a este ministerio. Hasta pronto, nos vemos el próximo domingo y sigamos conectados con el corazón de papá. Dios los bendiga, cuídense mucho.